El sueño europeo en América Latina, Rafael Núñez y los caudillos ilustrados. El autor es el maestro Alfonso Múnera. Maestro, bienvenido. Muchísimas gracias a ti y a los oyentes. Bueno, ¿cuál era el sueño europeo en América Latina? América Latina tuvo siempre, incluso después de independizarse, yo llamaría que había una especie como de colonialismo cultural, ¿no? Es decir, nosotros seguíamos teniendo como ideal Europa, ¿no? En la primera mitad del siglo XIX, Francia era nuestro norte, Sí. ¿no? Estados Unidos hasta cierto punto en materia constitucional, etcétera. Idealizamos, además, idealizamos esa Europa, ¿no? Que intentamos, y no solo intentamos, bueno, imitamos, ¿no? Con resultados no siempre positivos. Sí. Entonces me parecía a mí importante, y por eso lo llamé el sueño europeo, porque fue un sueño que a ratos se transformó en pesadilla, es decir, que no fue del todo positivo, porque lo que hicimos finalmente fue, y eso lo hicimos con las constituciones, con las leyes y con la retórica, ¿no? Construir una república ideal que no siempre o casi nunca encajaba con la república real que teníamos. Y me parecía que eso valía la pena contarlo a través de una gran figura que es Rafael Núñez. Si uno se pone a analizar, maestro, la geografía colombiana, tres cordilleras, eran tres muros que dividían a Colombia fácilmente en 4 o 5 regiones totalmente Sí, diferentes, con acentos diferentes, sí, gastronomía sí, diferentes. sí. Ahí era donde era la dificultad para querer ser Europa también. No, pero además fíjate lo que pasa, ¿no? El sueño de Bolívar que se transforma en pesadilla, porque como todos sabemos, Bolívar muere en una profunda amargura, ¿no? Es Mm. decir, esas terribles frases, ¿no? Haré en el mar, ¿no? Cultivé en el desierto, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Bolívar crea la República, la Gran Colombia en el 21 y en el 32 ya no existe. Es decir, ya en el 32 ya empieza la primera gran fragmentación, ¿no? Venezuela coge por su lado, Ecuador coge por su lado y nosotros nos quedamos con una Granada. Pero al mismo tiempo, eh, en el 28 ya estábamos pensando en una nueva constitución, ¿no? Bolívar convoca el Congreso de Angostura para hacer una constitución. Oye, 8 años, no han pasado ni siquiera 10 años, ¿no? ¿Y en qué terminamos? Pues en una guerra civil, ¿no? En una guerra civil. Montamos una constitución en el 32, ¿eh? Montamos otra en el 43, montamos otra en el 53, montamos otra en el 63. Es decir, hacíamos una constitución cada 10 años y cada constitución precedida de guerras, ¿no? De guerras Ujú. locales, guerras nacionales. ¿Qué indicaba eso? ¿Qué estaba mostrando eso? Que no estábamos siendo capaces de crear realmente una república democrática con todas las de la ley. Por más que la consagrábamos en constituciones, en leyes, etcétera, no nos daba resultado, ¿no? Ujú. No nos daba resultado. Y yo creo que ese fue políticamente nuestro gran problema en el siglo XIX, Sí. porque al final lo intentamos construir bueno, hicimos constituciones como la del 63, que eran, mejor dicho, como dijo alguien, para ángeles, ¿no? La democracia ideal, pero en el fondo lo que había era una democracia basada en el fraude electoral y lo gravísimo, fuimos construyendo una especie de intolerancia, una especie de lo que llamamos ahora polarización, llena de rencores y de odios entre el Partido Liberal y el Partido Conservador y hacia el interior del Partido Liberal y del Partido Conservador, que nos llevaba era a guerras y finalmente nos llevó a un gobierno autoritario. Ujú. Maestro, esa volatilidad de nuestras constituciones en el siglo XIX, diríamos que se para cuando aparece Rafael Núñez precisamente, una constitución que duró más de 100 años. El eje de este libro es precisamente Rafael Núñez, el autor de la letra Sí, del himno nacional, sí. el autor de esa constitución en gran parte. ¿Por qué enfocarse en Rafael Núñez?
Porque mira, a mí me parece que Rafael Núñez es una especie de síntesis y además no solo una síntesis de lo que era la nación, sino que además Rafael Núñez es un personaje fascinante que, querrámoslo o no, influyó de manera absoluta y decisiva en nuestra vida, no solo del siglo XIX, sino en nuestra vida de hoy. Además, a mí me interesaba estudiar esa evolución de Núñez, ¿no? Núñez es este hombre que supremamente culto, supremamente cosmopolita, que se va de Colombia en el 63, vive año y medio en los Estados Unidos, luego vive 9 años y medio en Europa, ¿verdad? Vive en Francia, luego se va para Inglaterra, de cónsul, estudia, porque lo que hace es estudiar, y escribe sistemáticamente. Núñez tenía alma de periodista, ¿no? Y él vivía del periodismo, dicho sea de paso, ¿no? Cosa que la gente no sabe. Núñez vivió todos esos años en Europa del periodismo, escribiendo columnas para el periódico de Lima, escribiendo columnas para periódicos de Colombia, incluso no las hemos encontrado, pero parece que escribió columnas para periódicos en Argentina. Entonces, Núñez, ¿qué es? Núñez es el hombre este que arranca como un liberal, ¿no? Un liberal científico, predica en los años de 1860-70, predica el diálogo razonable, predica la tolerancia, predica la alternabilidad, dice que sería muy bueno que los conservadores llegaran al poder en una época en que eso era imposible. Es decir, liberales y conservadores estaban absolutamente separados casi que por una muralla. Pues este hombre que predica todo esto, luego de que los liberales le hacen la guerra en el año 84, que fue un punto de quiebre, en el año, la famosa guerra del 85, que arranca en el 84, lo que sucede finalmente es que este hombre deja de ser ese liberal que predica y dice, en Colombia no se puede construir una democracia de esa manera. Aquí lo que tenemos que hacer es imponer un gobierno autoritario. Y entonces dice el gobierno autoritario y represión severa, con la obsesión de la paz, ¿no? Porque esa era la obsesión. ¿Cómo logramos la paz? Pero no solo de Núñez, sino de muchos de los intelectuales de la época. Esa paz elusiva que no nos llegaba y que no nos ha llegado hasta el día de hoy, ¿no? Y ahí hace la Constitución del 86. Ahí hace la Constitución del 86, que es una Constitución que tiene todas las bondades del mundo y tiene también todas las críticas que tú le puedas hacer. O sea, es una Constitución que realmente, nos guste o no nos guste, logró construir un gobierno central que permitió que el Estado moderno colombiano existiera. Ahora, que fue excesiva en el sentido de entregarle mucho poder a la iglesia, sobre todo sobre la educación y sobre otros aspectos de la vida civil, ¿verdad? Eso no debió pasar. Que ese centralismo se volvió después un centralismo pernicioso, implacable, que todavía hoy sigue siendo un centralismo duro. Bueno, pero Núñez no predicaba un centralismo duro. Núñez, incluso ahí yo lo escribo, hablaba de un centralismo acompañado de autonomías regionales. Autonomía regional, ahí está, las citas de Núñez, ¿no? Núñez pensaba que era imposible gobernar un país solo desde el centro, sin darle autonomía a las regiones. Incluso tiene una frase que dice, hombre, pero ¿cómo vamos a hacer, cómo vamos a gobernar Pasto desde Bogotá? Si es más fácil llegar de Bogotá a Europa que de Bogotá a Pasto, ¿no? Él lo dice. Lo que pasa es que, bueno, Núñez muere en el 94 y no se le puede luego acusar de todo lo que pasó después. El sueño europeo en América Latina es una novela, es una historia novelada, es un relato novelado, netamente un libro de historia. ¿Qué es? ¿Cómo lo podemos describir? Esa es una muy buena pregunta, porque es historia, ¿no? Y es historia rigurosa. ¿En qué sentido? Nada de lo que está dicho ahí lo inventé yo. No hay ficción allí, pero hay relato. Hay relato.
decir, es una propuesta que yo vengo haciendo en mis libros que ha tenido fruto, ¿ah? Porque se ha ido creando una escuela de jóvenes talentosos que han aprendido que la historia no es para especialistas. La historia es y debe ser un bien colectivo. Es decir, todos los colombianos educados tenemos derecho a leer la historia. Debemos leer la historia, debemos conocerla, es fundamental conocerla, pero no se le puede llegar a la gente educada con un lenguaje críptico, ¿no? Porque yo no puedo sentarme a estudiar química o física en el lenguaje de los químicos y de los físicos. Los historiadores se creyeron científicos en el siglo XX y entonces empezaron a aplicar una estructura de historias científicas, ¿no? Que sin pensar en el lector. Y lo que sucedía es que nuestros libros terminaban en las bibliotecas, ¿no? Éramos una cofradía que nos leíamos nosotros mismos. Creo que eso se acabó. Creo que en el mundo se acabó. Creo que grandes historiadores lo que están haciendo es construir historias con las técnicas del relato, las técnicas del relato literario, ¿no? Sin traicionar la rigurosidad del texto. De manera que eso es lo que yo hice en este libro. Fíjate que lo construí, en vez de construirlo como como un texto único, lo fraccioné en ensayos de 30, 40 páginas sobre temas que me parecían a mí que podían captar la atención de los lectores. Y tú lo lees y ves que está construido como un relato periodístico casi, ¿no? Muy ágil para que el lector se entusiasme y se siente y lo lea, ¿no? El libro tiene un aspecto que es muy llamativo para pensar la Colombia de hoy, y es que yo cuento cómo esa polarización de extrema, esa manera como liberales y conservadores en el 19 terminaron odiándose, ¿no? Terminaron en un momento en que el rencor se impuso. Yo cuento cómo eso finalmente llevó a gobiernos autoritarios y llevó a situaciones de guerra y potencializó las situaciones de guerra. Entonces, claro, cuando lo lees, quizás piensas en lo que puede estar pasando hoy, ¿no? Maestro, en este libro, ¿qué tan importante es Soledad Román? Soledad Román es un personaje igualmente fascinante, que ha sido, como Núñez también, han sido simplificados, ¿no? Banalizados hasta cierto punto. Mira, se ha dicho que Soledad Román fue la culpable de que Núñez firmara el concordato y no sé qué, porque querían casarse por la iglesia. Eso es una tontería, una absoluta tontería. Porque si uno conoce la vida de Núñez, en primer lugar, Núñez fue un hombre muy irreverente. O sea, piensa tú que estaba casado, siglo XIX, estaba casado por la iglesia con Dolores Gallego, ¿no? Panameña. Panameña, y sin que ese matrimonio se disolviera, se casó civilmente por poder con Soledad Román. Ahora ponte en el lugar de ella, una niña aristocrática, una joven, pues una señora aristocrática, ¿no? De la aristocracia cartagenera del 19. Heredera de un imperio. ¿No? Que es capaz de tomar esa decisión, ¿no? De casarse por poder a sabiendas de que el otro está casado, ya te habla de una mujer distinta. Pero además, una mujer que en esa época es capaz de montar ella un almacén y ella administrar el almacén. Y por último, una mujer que era masona, ¿eh? Que eso era muy raro en Colombia, pues era masona. Entonces, no era una tonta, no era una simple conservadora, loca, no dogmática, nada de eso. Una mujer muy interesante. No, yo algo de eso digo ahí. ¿Cómo está dividido el libro? Nos dice que está por ensayos. ¿Cuántos hay en total y cómo los organizó? ¿De manera cronológica o cómo? No, son 5 ensayos temáticos. 5 ensayos. Entonces, ¿qué quise hacer yo? Yo pensé en hacer una biografía y después dije, no, voy a más bien a concentrarme sobre temas sobre los que yo creo que no hemos trabajado mucho, ¿no? No conocemos.
Hice uno que era como un panorama general, ¿no? Que fue el primer ensayo, que básicamente era un ensayo latinoamericano o latinoamericanista, en el sentido de que cogí tres caudillos latinoamericanos: Benito Juárez en México, García Moreno en Ecuador y Núñez en Colombia, para mostrar cómo esos tres caudillos ilustrados, civiles, cómo ellos llevaron finalmente, por las circunstancias de la época, a pesar de que todos tenían el sueño europeo en la cabeza, cómo llevaron a sus tres países a gobiernos autoritarios, ¿no? Era como un estudio comparativo. Entonces ese fue como el primer ensayo. El segundo ensayo que hice fue un ensayo muy apretado, un tanto biográfico, de Núñez en el contexto del siglo XIX, para mostrar un poco también cómo ese siglo XIX fue un siglo bastante dominado por los generales, ¿no? Por los caudillos militares de la independencia y posteriores, y cómo Núñez era una excepción, porque Núñez nunca fue militar. Núñez, su arma fue la pluma, ¿no? Entonces ese segundo capítulo se dedica fundamentalmente a eso. Después hice otro capítulo que a mí me cautivó, que era un capítulo donde yo pretendía mostrar la evolución de Núñez del liberalismo al catolicismo, ¿no? Y lo llamé En busca de Dios, la pasión de Núñez. Entonces, es esa evolución intelectual, ¿no? Cómo el hombre evoluciona desde los años 50 hasta los años 90. Luego hice otro capítulo, el cuarto, que era mostrar cómo era de universal su mente, cómo era de cosmopolita. Entonces, cómo Núñez escribía sobre Inglaterra, sobre Francia, sobre América Latina, México, Argentina, sobre África, sobre China, ¿no? Porque, sabes, el libro está basado fundamentalmente en las lecturas de los escritos de Núñez. Yo leí todo lo que Núñez escribió, entonces el libro está basado en eso. Y el quinto capítulo, que me pareció también afortunado, fue mostrar cómo Núñez pensó, previó, tuvo la premonición de lo que nos iba a pasar con el Canal de Panamá desde los años 80. O sea, 20 años antes, Núñez estaba advirtiendo que si Colombia seguía en esa inestabilidad política, si seguía en ese permanente desorden de guerras civiles y de levantamientos, insurrecciones, íbamos a perder el Canal de Panamá, que empezaba a construirse, ¿no? Y él lo pensaba mirando lo que había sucedido con el Canal de Suez en Egipto e Inglaterra. De modo que esos son los 5 capítulos, y le agregué un anexo, que es un anexo que creo que tiene mucho interés, y es que cogí 22, 23 informes de embajadores norteamericanos de la época, desde 1870 más o menos hasta 1890, y los traduje y los puse allí como un anexo, que son muy interesantes, porque son los embajadores norteamericanos hablando de la situación política de Colombia, ¿no? Esto es interesantísimo. De modo que ahí están. Ese es el libro, ¿no? ¿Qué tuvo la Constitución de Núñez que duró 105 años? Hombre, yo creo que lo Núñez, a ver, naturalmente se hicieron reformas, ¿no? Sí. A lo largo de los... Pero no se cambió. Pero no se cambió porque tenía unos fundamentos, unas bases que yo creo personalmente que tenía una sobre todo, ¿no? Había logrado crear un Estado central, había logrado crear un ejército nacional, había logrado formalizar un tipo de economía nacional, ¿no? Y eso, pues, le daba estabilidad al país, ¿no? Es decir, ahora bien, digo estabilidad en el sentido más político de la palabra, porque igualmente lo que sucedió en los años 90, cuando Núñez muere en el 94, es que se avecina de nuevo la guerra y te volvemos a tener guerra en el 95 y en el 99, pero fíjate, la Constitución sobrevive, ¿no? Es decir, volvemos a tener guerra, pero no se vuelve a plantear una asamblea constituyente, ¿no? La Constitución sigue, se hacen reformas,
O sea, había unos pilares allí que le daban estabilidad jurídica al país, estabilidad institucional, creo yo, sin que yo sea ni mucho menos una apologista de la Constitución del 86. Yo creo que tenía defectos gravísimos, pero creo que, honestamente, creo que la Constitución del 91 dejó esos pilares en pie, ¿no? Y que no había realmente necesidad de eso. Se había podido reformar o seguir reformando la Constitución del 86 en la dirección en que hubiéramos querido hacerlo, punto, ¿no? Pero establecimos otra vez la tradición de hacer constituciones. Maestro, a Rafael Núñez, autor de la letra del himno nacional, autor de la Constitución de 1886, responsable de firmar el concordato, ¿por qué más lo deberíamos recordar y enseñarlo en las escuelas? Yo creo que lo deberíamos recordar como un ser humano, ¿no? Olvidémonos de las iconografías. Ajá. Yo creo que deberíamos recordarlo como un ser humano que tuvo momentos de extraordinaria lucidez, que enseñó muchísimo sobre cómo debía construirse una democracia en su primera etapa, ¿no? En los años 60, 1860 y 70, escribió cosas estupendas, muy lúcidas, intentó construir una democracia funcional, negociada, una democracia construida sobre el diálogo. Fracasó, fracasó y, y luego llegó a lo contrario. Llegó después de la guerra del 84 entonces a montar un modelo autoritario que fracasó también, ¿no? De esos fracasos deberíamos aprender, porque fue un gran intelectual, un gran político que lo intentó todo, digámoslo así, y que murió al final en una gran amargura, en mi opinión. Murió al final escribiendo sus últimos artículos profundamente decepcionado de lo que se venía y de lo que él estaba viendo. Desafortunadamente murió en el 94. Quizás, haciendo un poquito de historia contrafactual, quizás si hubiera sobrevivido, quizás no hubiéramos evitado la guerra terrible de los 1000 días y quizás no hubiéramos evitado la pérdida de Panamá. Pero en síntesis, estudiar a Núñez nos enseña muchísimo sobre el país que fuimos y sobre el país que somos. Apasionante historia y todo lo encontramos en El sueño europeo en América Latina, Rafael Núñez y los caudillos ilustrados del maestro Alfonso Múnera, que ya lo pueden encontrar en las principales librerías. Maestro Alfonso Múnera, gracias por estos minutos. No, muchísimas gracias a ti, muy complacido de que podamos hablar de estas cosas y ojalá los colombianos lean este libro, ¿verdad? Yo como siempre digo, no se trata de que les guste el libro, se trata de que el libro los ayude a reflexionar sobre nuestra historia y nuestro presente.